Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que estén observando esta clase. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a ver esta cuestión de la etnicidad, de la indianidad, sobre todo basándonos en el texto de Mirta Lischetti, la permanencia de los pueblos indios. Eso que escuchaban recién es una hermosa pieza musical, espero que les haya gustado, del conjunto Animal. Acosados, nuestros indios murieron al luchar. Esa sería la sigla de Animal. Eh, no sé si la canción se llama Solo por ser indios. No sé si conocen Animal. Es una banda muy famosa de heavy metal argentino. Comenzaron en los 90. Tal vez les suene el bajista, hoy en día tiene otra banda que se llama Arde la Sangre. Tal vez les suene el baterista que se llama Martín Carrizo. Se llamaba Martín Carrizo, falleció el año pasado. Tocaba con Cerati, incluso. Grabó varios discos con él, etcétera. Así que bueno, nada, ¿por qué toda esta cháchara de Animal? Por esta canción que se llama Solo por ser indios, que dice, peleando por su cultura, derramando sangre en las tierras, terror y fe, castigados solo por ser indios. Así que vamos a preguntarnos entonces quiénes son los indios. Eh, en principio, acá nos remontamos también a un episodio de Los Simpson, ¿no? De Homero y Apu yendo hacia la India. O sea, primero y principal arranquemos porque India es otro lugar del mundo. Pero como los europeos, cuando llegaron a América, esperaban dar la vuelta al mundo y encontrar la India instantáneamente, digamos, asignaron este término para referirse a las personas que vivían en ese territorio nuevo que estaban conquistando, ¿no? Eh, Incluso al día de hoy, muchos de estos territorios se siguen llamando las Indias, ¿no? Las West Indies son las Indias del oeste, así se llama el territorio del Caribe inglés, del Caribe anglosajón. Así que bueno, vamos a discutir entonces esta categoría. Fíjense que el texto arranca, dice, ¿quiénes son los indios? ¿No? Y arranca la primera frase, dice, el término indio designa una categoría social específica, como que debe ser definida, ¿no? O sea, podemos estar en desacuerdo, podemos decir que es una barra basada, que está mal, pero a ver, a algo se refiere. El término existe, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender qué se ha dicho de esto, qué se dice, qué podemos decir, qué podemos interpretar, qué podemos discutir, etcétera. Así que acompáñenme en este periplo. Ahí les dejo el link de YouTube por si quieren después pipearse el tema con más atención. Bien, entonces decíamos que es una categoría social específica que tiene que ser definido y que nosotros, según lo que pensemos acerca de esa categoría o lo que creamos acerca de qué son los indios, bueno, eso va a tener connotaciones políticas, digamos, ¿no? Respecto de eso. O sea, no son inocentes los usos de los términos, a eso vamos, ¿no? Como que la palabra que utilicemos o el modo en que la entendamos no es inocente. Bien. em, ¿Cuáles son históricamente los criterios que se han utilizado para definir quiénes son los indios? La autora menciona cuatro grandes criterios que, les aviso, vamos a deconstruirlos, vamos a destrozarlos, vamos a eliminarlos de nuestro uso, ¿no? O sea, los presenta porque son los que habitualmente se cree, habitualmente se usan, habitualmente se consideran desde el sentido común, desde los medios, pero esto no es así. Vamos a explicar por qué. Primer criterio, indicadores biológicos. Es decir, casi que la categoría de indios serían aquellas personas definidas por su etnicidad, casi por su raza, ¿no? O sea, una cuestión biológica. Son diferentes al nosotros, ¿no? Por cuestiones biológicas. Bueno, evidentemente esto teniendo en cuenta toda la historia de mestizaje que ha existido a lo largo y ancho del mundo y de la historia, o sea, no es un criterio válido, digamos, porque la pureza de lo biológico no existe. No, nunca ha existido, o sea, tal vez existió hace 100.000 años, pero claramente hoy en día con el mestizaje que hay no puede uno referirse a indicadores biológicos, ¿no? Porque nada, nadie de nosotros, todos nosotros somos una mezcla gigante, ¿no? Entonces, digamos, decir que un indio es indio en tanto y en cuanto tiene ciertas características étnicas o biológicas, y es como quedarse un poco corto, ¿no? Porque ¿hasta qué punto?
Hasta qué punto está mezclado, hasta qué punto está mestizado, hasta qué punto es puro, ¿no? Eso es como demasiado arbitrario. ¿Se entiende esta idea? El criterio lingüístico sería que son indios aquellas personas que hablen lenguas originarias, ¿no? Lenguas autóctonas, como por ejemplo esta frase que les copié acá en guaraní, que solo Dios sabe lo que significará. O no, solo Dios no, alguien que hable guaraní. Em, bueno, ¿qué pasa con este tema? Eh, Hoy en día existe muchísima gente de pueblos originarios que no habla las lenguas, ¿no? No habla la lengua originaria. Por un lado, porque cuando se dio la conquista europea, ¿no? O la conquista europea o la conquista también de los países, porque por ejemplo, no es lo que es hoy la Argentina, ¿no? La conquista del territorio, por ejemplo, de lo que es el noroeste argentino, ¿no? Las poblaciones diaguitas o mahuacas, todas esas poblaciones que habitan hoy en día en esa zona, pero que en ese momento tenían autonomía política. Esas poblaciones fueron conquistadas a fines del siglo XVII, ¿no? 1666 más o menos. A partir de ese momento fue prohibida la lengua que hablaban ellos, ¿no? La lengua cacana, ¿no? Esa lengua fue prohibida. Entonces, a lo largo de 400 años que le pasaron a esa fecha, esa lengua ya no se habla. Entonces, que dejaron de ser aborígenes estas personas porque ya se perdió su lengua o porque ya no se habla más, no hay registro más que algunos términos, ¿no? Bueno, no. No, ese es el criterio que permite definir si alguien es indígena o no. Eh, Tiempo después, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de Argentina, ¿no? El país. La lengua mapuche, ¿no? Las poblaciones mapuches, ¿no? Que fueron conquistadas, ¿no? También la lengua mapudungún fue prohibida. En algunos casos se siguió hablando. Es mucho más reciente la conquista, entonces no fueron 400 años de negarla, sino solo 150. Horrible. ¿Qué pasa? eh, Hablar una lengua mapuche o hablar una lengua originaria también puede ser herramienta de discriminación en ciertos ámbitos, ¿no? Como la escuela, como el trabajo. Entonces la gente lo ha ocultado, la gente no se lo ha enseñado a sus hijos, en general, en algunos casos, ¿no? Entonces tal vez hay gente que es mapuche y no habla el mapudungún, ¿no? Entonces, evidentemente, el criterio lingüístico no es válido, ¿no? Tampoco. Por otro lado, también hay gente que no es mapuche y habla mapudungún, ¿no? O que no es quechua y habla quechua, ¿no? Eso no lo convierte en indígena, ¿no? Bien, o sea, descartamos indicadores biológicos, descartamos indicadores lingüísticos. Tema de la supervivencia. ¿Qué serían las supervivencias? Serían aquellas componentes culturales prehispánicos, costumbres, ¿no? Que todavía se mantienen, ¿no? Serían indígenas aquellas personas que mantienen esos componentes culturales vivos, ¿no? Lo cual también es un poco de la mano de lo que veníamos diciendo, o sea, prácticas que fueron prohibidas, prácticas que fueron negadas, prácticas que fueron también mutando, que fueron hibridándose, ¿no? Como venimos charlando en las clases pasadas. Entonces no podemos, digamos, exigir que para que alguien sea considerado aborigen tenga que mantener ciertas prácticas, como en el caso de la foto. Para que alguien sea mapuche tiene que tocar el cultrún y vestirse de esa manera. Bueno, no es necesariamente eso es así, ¿no? Puede hacerlo, sí, claro, pero no es un criterio, no es el último criterio que se utiliza para definir la originalidad de alguien o no, ¿no? Por todo lo que les dije antes, ¿no? Por la hibridación, por el mestizaje, por la prohibición, ¿no? O sea, el hecho de que haya existido mestizaje, el hecho de que haya existido hibridación, el hecho de que se hayan conquistado estos pueblos y prohibido muchas de sus prácticas, no quiere decir que hayan desaparecido, ¿no? Entonces, el hecho de que sus prácticas hayan cambiado, no los deja no hace que dejen de ser aborígenes, ¿no? Por ahí viene la mano. Entonces, podés ser mapuche por más que no hables la lengua, por más que tu- tus abuelos sean de origen italiano, eh, por más que no toques el cultrún, es este instrumento que está acá, ¿no? O sea, ¿me siguen hasta ahí?
Otro de los criterios es la organización económica. Serían aborígenes aquellas personas que practican aún prácticas económicas tradicionales, ¿no? Como la caza, la pesca, ¿no? La agricultura, como en el ejemplo de la imagen, alguna población, tal vez Wichi del Chaco, ¿no? Bueno, y acá estamos en la misma, ¿no? O sea, es un criterio muy arbitrario porque ya sabemos, estuvimos hablando de globalización, de la imposición de nuevas maneras de producir, de nuevas maneras de consumir, de nuevas maneras de trabajar, ¿no? De organización del trabajo. Entonces, hoy en día, en el mundo que nos toca vivir, la gente, sean aborígenes o no, tiene que recurrir a lo que pueda para, digamos, lo que tenga al alcance de la mano para poder sobrevivir. Entonces, tal vez se mudan a otras provincias, se mudan a las grandes ciudades para tratar de conseguir otro tipo de trabajo. Por otro lado, también tienen problemas de tierras, con lo cual sus tierras fueron expropiadas, ya no hay tantos, digamos, zonas en las que es propensa la pesca o la caza, ¿no? Entonces, exigirle a una persona que para que sea considerada aborigen, tiene que mantener esas prácticas. Cuando esas prácticas, el mismo sistema de producción actual, ya no permite que se hagan, ¿no? Por cómo está organizado, bueno, entonces no tiene sentido, ¿no? O sea, bueno, estos son como los criterios que la autora va deconstruyendo y va diciendo, mira, no tiene sentido hablar de esto hoy en día. Si nosotros prendemos la tele un día o leemos alguna noticia que hable de pueblos originarios, van a ver que esto está muy mencionado, ¿no? Esto de los indicadores biológicos, esto de que se dicen indios pero no hablan la lengua, ¿no? Desconociendo un montón de procesos muy complejos sobre los cuales hay que reflexionar para poder entender por qué la gente no habla la lengua, ¿no? O por qué eso no es tan relevante eh, a la hora de definir la indianidad, la originalidad de alguien, ¿no? Bien, entonces, la autora va a retomar a otro antropólogo que es Bonfil Batalla, quien también va a hablar de la categoría de indio, va a decir que es una categoría supraétnica. ¿Qué quiere decir esto de categoría supraétnica? Como que abarca todos los grupos étnicos, ¿no? Es una categoría demasiado grande que abarca la multiplicidad de variables etnográficas, étnicas que existen en toda, por ejemplo, en nuestro caso, en todo el territorio de América, ¿no? O sea, la categoría es como meter todos los gatos en la misma bolsa, hablando mal y pronto, una categoría que no expresa el espectro de variación y de contraste que existe al interior, ¿no? De esa categoría indio. O sea, si comparamos ¿no? Como les decía hace unas clases atrás, cuando hablábamos de etnocentrismo, donde por una sola palabra que es indio se define a toda la, ¿no? Toda la heterogeneidad de poblaciones y costumbres que existen en América. O sea, es la misma palabra que se usa para definir a un charrúa que a definir un apache de Estados Unidos, ¿no? No es, esa palabra no expresa ese espectro de variación y de contraste, ¿no? Que existe. Ahora bien, lo que sí es interesante, o sea, lo, para lo que sí sería, digamos, relevante o valioso, es que sí define a un grupo de gente que ha atravesado un proceso similar, que es la condición de haber sido colonizado. O sea, a todos los pueblos originarios de América, sean charrúas o sean apaches, los han conquistado, han pasado por ese proceso de colonización, ¿no? Entonces, tiene un poco de relevancia en ese sentido, ¿no? En esa unificación de la lucha, o si se quiere, ¿no? De reivindicación de una ancestralidad no europea, ¿no? Bien. eh, entonces, más que hablar de indios, digamos, de manera general, tendría más relevancia hablar de grupos étnicos, es decir, de cada grupo étnico por su nombre. O sea, los charrúas, los com, los wichí, los diaguita, no más que indios.
¿no? Es una categoría demasiado amplia, como decíamos recién, ¿no? Por eso sería interesante eh, retomarlo de esta manera, ¿no? Mencionar a todos por su nombre. Pero, bueno, como les decía recién, por otro lado también, eh, es relevante, digamos, esta categoría más grande de aborigen, porque también empecemos a repensar el término de indios, ¿no? Es irrelevante por lo que les decía recién, porque es un grupo marginado, ¿no? Que lucha contra una estructura mayor, ¿no? En la actualidad, en la actualidad del mundo de hoy, eh, son los países, son los estados-nación, quienes reproducen esas estructuras de colonialismo interno. Entonces, estos grupos étnicos, que son diferentes, que cada uno tiene sus características, que cada uno se llama a sí mismo de la manera que se llama, pero esos grupos étnicos luchan contra esa estructura de colonialismo interno, ¿no? Muchas veces, en la mayoría de los casos, están siendo como eh, dominados y no tenidos en cuenta por el Estado mismo, ¿no? Dentro del cual viven, ¿no? Ahí radica un poco la relevancia de esta categoría. Bien, entonces también, en base a esto mismo que veníamos diciendo recién, es importante considerar a la categoría de indígena dentro de la estructura actual de la sociedad, ¿no? Dentro de su situación socioeconómica, su situación de clase, ¿no? Más allá de lo aborigen o no, ¿no? El problema de los indios como un grupo sometido, no como una cuestión étnica, ¿no? Sino como un grupo sometido, con sus problemáticas políticas y económicas, ¿no? Dentro de las relaciones de clase. En general, en general, se trata de sectores subalternos en la sociedad, ¿no? Clases media baja, clase baja, ¿no? Eh, campesinado, asalariado. Ese es como la más relevante, ¿no? Pensar de esa manera que en la cuestión étnica, ¿no? Entonces, bueno, eh, por eso el texto se llama La permanencia de los pueblos indios, ¿no? La permanencia de la categoría, perdón, me estoy comiendo un chocolate, la categoría indio como categoría social. Es relevante mantener esa categoría como, como recuperando una resistencia, no solo como grupo étnico, sino como indio en el sentido de una misma conciencia, una conciencia de una misma situación de subordinación, ¿no? Por ahí pasaría la cuestión. Em, una breve reflexión respecto a la terminología, porque vengo hablando de indio, 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 y empecé la clase criticando esta terminología. Este texto, si mal no recuerdo, es del 80 y poco, 83, creo. Tal vez no estaba tan en discusión el término indio como sí lo está hoy, o sí lo estaba, no lo sé. Hoy en día, tal vez estamos más acostumbrados a mencionarlos de otra manera, a los pueblos originarios, ¿no? Pueblos originarios, ¿qué otra? Se les ocurre. Aborigen, ¿no? Indígena. Digamos, tal vez hoy más políticamente correcto sería decir pueblo originario, ¿no? Como esta categoría supraétnica de la que venimos hablando. Si pensamos en indígena o en aborigen, son categorías que indígena suena a indigente, pero no tiene que ver con eso, ¿no? Etimológicamente, indígena es como gestado en el país de origen, engendrado en el país de origen, nativo, ¿no? Sería algo así. Originario, digamos, básicamente. Aborigen, también, como del origen de ahí. Es como que pueblo originario, o sea, son como a nivel semántico es lo mismo más o menos. Y aborigen, indígena, pueblo originario. No tiene mucha diferencia. Tal vez indio sí es como que muy peyorativo por la conquista, ¿no? Y por esta confusión y por esta asociación con otro lugar del mundo.
por esta visión súper etnocéntrica, es decir, los europeos tiraron cualquier nombre y quedó así, ya impusieron este nombre, o sea, nefasto, ¿no? Entonces sí, la categoría indio es más criticable en ese sentido. ¿Qué pasa? Hoy en día, tal vez políticamente es más correcto decir pueblo originario, pero eso depende un poco de cómo los propios pueblos se mencionan a sí mismos, ¿no? Eso, como venimos también charlando en alguna de las clases anteriores, tampoco es algo que tengamos que decidir nosotros. O sea, podemos hacer esta reflexión, podemos estudiarlo, pero lo importante me parece que es escuchar a quién eh, se, ¿no? se considera a sí mismo indio, ¿no? O indígena o lo que sea. De hecho, muchas veces pasa que los pueblos originarios, ellos mismos se dicen indios, nosotros los indios, ¿no? O sea, a mí me pasa que en Salta, en el lugar donde yo trabajo, muchas veces ellos lo dicen como, como reivindicando esa conciencia que supera su propio grupo étnico, pero a la vez, eh, nada, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, que los afrodescendientes a sí mismos se llaman nigger, ¿no? Como que es una palabra peyorativa, pero ellos la usan para referirse a sí mismos. Eh, pero bueno, es una palabra que pueden usar ellos, no nosotros. O sea, yo blanco no puedo decir hey nigger, ¿no? Porque me cagan a piñas y está bien que lo hagan, ¿no? Lo mismo pasa con indios. Yo no puedo decir, ustedes, ¿cómo andan los indios? ¿No? O sea, pero ellos sí lo pueden decir para sí mismos, ¿no? ¿Se entiende eh, la situación? ¿No? Eh, es lo mismo que si, no sé, si nosotros vamos a trabajar a Europa, ¿no? Y alguien nos dice que somos unos sudacas. Y es una categoría bastante peyorativa, ¿no? Y discriminadora. Pero otra cosa es, si estamos nosotros charlando, decimos nosotros, porque los sudacas, ¿no? Tiene otra connotación, ¿no? Se entiende. Se entiende, ¿no? Em, bien, entonces, ¿quiénes son los indios? Bueno, así como venimos desde que arrancó el cuatrimestre insistiendo sobre la idea de que la cultura es algo abierto, no es algo cerrado, es algo dinámico. Así como dijimos hace un par de clases que la misma identidad también es un concepto abierto. No es que tenemos una esencia inamovible que no se va a tocar y que si la perdemos, perdemos nuestra identidad, ¿no? La identidad en sí misma va cambiando. Bueno, lo mismo pasa con la etnicidad, ¿no? La categoría de étnico. Acá traje una cita de Pereiro, que es un texto que teníamos la clase pasada, que dice que la etnicidad es una categoría maleable, flexible, dinámica, estratégica, OJ, estratégica, sujeta a negociaciones y renegociaciones constantes. Es decir, la etnicidad no es una y para siempre la misma. Hoy en día puede ser así, mañana puede ser de otra manera. Y eso se debe a muchísimas condiciones externas a la biología, digamos, ¿no? Por ejemplo, si los abuelos, eh, los abuelos comechingones de la provincia de Córdoba hace 50 años tuvieron hijos y a sus hijos los mandaron a la escuela. Mira, volvemos a notar. Un comechingón, principio del siglo XX, Córdoba. Iba a la escuela, decía que era comechingón. Lo castigaban los profesores por eso, ¿no? ¿No? Lo castigaban, lo discriminaban por eso. Le costó conseguir trabajo porque hablaba raro el español o porque tenía rasgo piel más oscura, ¿no? Esa persona tuvo hijos y decidió a su hijo no decirle que era come chingón, para que su hijo no sufriera eso, ¿no? Entonces ese hijo nació y nunca dijo que era come chingón y nunca lo supo, ¿no? Entonces cuando le preguntaban si era originario, decía que no, ¿no? Que él no pertenecía a ningún grupo étnico, ¿no? Tiempo después, reivindicaciones sobre los derechos de los pueblos originarios, ¿no? A partir de los 70, a partir de los 80, más recientemente. Esa persona tiene hijos. Sus hijos
reconstruyen la historia familiar, se dan cuenta de sus orígenes y reivindican esa condición de pueblo originario. Se dicen a sí mismos indígenas, ¿no? Entonces, ¿se entiende este recorrido? Como que en los diferentes momentos de la historia, uno puede ser aborigen y en otro momento de la historia no puede no serlo, porque las condiciones hacen que uno quiera hacerlo o no quiera hacerlo, quiera aceptarlo o no quiera aceptarlo, ¿no? Y, y tal vez hoy en día también es una estrategia política, ¿no? ¿No? O sea, el hecho de, en muchos casos del noroeste argentino, por ejemplo, donde hay problemas por tierra, bueno, a las personas que evidentemente tienen una ancestralidad o tienen una relación con comunidades originarias, pero que nunca se lo habían preguntado o nunca le habían dado mucha más o menos importancia, hoy en día tal vez se constituyen como comunidad originaria, ¿no? Tratan de rescatar esas raíces para obtener, no sé, o la tenencia de la tierra, o algún subsidio de alguna organización no gubernamental, lo que sea, etcétera, ¿no? Es un proceso constante que se va dando. ¿Se entendió un poco este ejemplo? Entonces la etnicidad no es que listo, vos sos aborigen y chau, sí o no, ¿no? Hay muchísimos grises. En esta materia, como habrán visto, vamos haciendo ese recorrido por las diferentes tonalidades de la paleta de los grises. La etnicidad, en otra de las definiciones que está acá en el texto, dice que es una creencia compartida y una consecuencia de la diferencia, pero también un grupo de interés, una ideología de la ascendencia, substancia o historia común, ¿no? Hay algo que tiene que ver ahí con una historia, ¿no? Hay algo que tiene que ver con una diversidad cultural, ¿no? También. Entonces, ¿quiénes son los indios? Respondemos a esta pregunta de esta manera. Aquellas personas que se reconozcan como tales, aquellas personas que se identifiquen de esta manera, ¿no? O sea, no puedo yo ir y decirle a alguien, vos sos indio por esto o por lo otro, ¿no? Es la persona la que lo va a sentir así, o no lo va a sentir así, ¿no? Tal vez habla la lengua, mantiene ciertas cuestiones históricas de familia, tiene rasgos muy marcados, pero esa persona se siente aborigen y no lo va a hacer. Así de simple, ¿no? Entonces, este es el criterio, ¿no? La autoidentificación, autorreconocerse. Es algo propio, ¿no? De los pueblos originarios. Ojo, esto de la autoidentificación, del autorreconocimiento, es algo que aplica exclusivamente para esto, exclusivamente para la cuestión indígena. No es que yo me puedo autorreconocer, sí, me autorreconozco de clase alta, ¿no? Listo. Me autorreconozco ruso. O sea, no es así, ¿no? Aplica para este caso en particular. Eh, no sé, se me ocurre que puede tener alguna relación, ahora pensando en alguna analogía, con la identidad de género, ¿no? El autorreconocerse de cierta identidad de género. Vos podés nacer con un aparato genital X, pero tu identificación, pasa por otra cosa, no pasa por esa biología. Entonces, ¿eso quién te lo va a decir? Feynman te va a decir si sos hombre o mujer, o lo vas a decidir vos según cómo lo sientas vos, según cómo vos te autorreconozcas, ¿no? Bueno, viene un poco por ahí la mano. ¿Cuál es la situación actual de estos pueblos originarios de los que venimos hablando, que existen, ¿no? Que tienen esta etnicidad que es maleable, que es dinámica, que es subjetiva, que se autorreconocen como tales? ¿Dónde están hoy en día? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Bueno, al día de hoy que eh, siguen atravesando situaciones colonizadoras, ¿no? Que tienen que ver con el etnocidio y bueno, que han habido grandes hitos en la historia, ¿no? Como por ejemplo la campaña del desierto, ¿no? De etnocidio y genocidio, ¿no? Etnocidio, el exterminio cultural, como decíamos hace un rato, la prohibición de ciertas prácticas, la prohibición del uso de la lengua, por ejemplo, o el genocidio, ¿no?
el exterminio físico directo, como ha pasado, por ejemplo, en el momento de la campaña de desierto que charlábamos recién. Y actualmente, a través de metodologías más tal vez indirectas, ¿no? Como la apropiación de tierras, la esterilización de las mujeres, la captura del trabajo forzado, superexplotación de la mano de obra indígena, la separación de los niños de sus familias, falta de atención médica, en el sentido de no brindar atención médica por el hecho de ser de diferente, de otra etnia, ¿no? Eso sucede, créanme, sucede en lugares del nordeste, por ejemplo, ¿no? El Chaco. Y bueno, como decía hace un rato, prohibición en el uso de la lengua, prohibición en el uso de ciertas vestimentas y de prácticas religiosas, ¿no? Esto sigue muy vigente en en la actualidad de la Argentina y de toda la región, ¿no? Toda la región sudamericana, latinoamericana. Bueno, esto se traduce en situaciones de racismo, de inferiorización y se espeja en lo que es la vergüenza étnica. O sea, cuando fuiste sometido, cuando sos sometido a todas estas aberraciones o a estas colonizaciones, ¿no? Y cuando toda la historia de un país y la educación se basan sobre la negación o la inferiorización de esas culturas, ¿no? Lo que termina generando es que en las propias comunidades se genere una vergüenza étnica, una vergüenza de ser, ¿no? Y entonces ocultarlo, ¿no? Algo que afortunadamente muy lentamente empieza a cambiar un poco, ¿no? Empiezan a haber movimientos de reivindicación de esto. Les quería mostrar, para terminar, la organización territorial indígena que se maneja en Argentina. Esto es importante para afinar algunas cuestiones terminológicas, ¿no? Esto está en la bibliografía de la materia, es un cuadernillo que publicó el ENOTPO. El ENOTPO es el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, ¿no? O sea, se juntaron referentes de naciones originarias de todo el país y como cerraron filas en cómo es su organización territorial, cuáles son los objetivos a cumplir o las luchas a unificar eh, y presentarse también, ¿no? Es decir, este es nuestro símbolo, se adoptaron símbolos, banderas, colores, y se daban como características. Ahí en el cuadernillo van a ver que está todo detallado. Lo que yo les traje acá es un pequeño, o sea, todo extraído de ese documento, este mapa, donde se mencionan todos los pueblos originarios que viven en la Argentina, ¿no? Eh, y lo que me interesa que prestemos especial atención es esto, ¿no? La categoría más amplia es la de el territorio de un pueblo-nación, ¿no? Un pueblo-nación. ¿Qué sería un pueblo-nación? ¿Saben lo que es una nación? La nación hace referencia a un grupo de personas, a una sociedad, a una comunidad de personas grande que comparten una historia en común, pueden ser atributos culturales, pueden ser cuestiones religiosas, pueden ser algún tipo de tradición, ¿no? Eso sería una nación. La nación no necesariamente coincide con un estado, ¿no? En nuestro caso, bueno, o sea, la Argentina es un estado-nación, ¿no? Se construyó una nación a partir de la formación de un estado. De eso lo vamos a la clase la clase que viene, digamos, de, de construcción de la argentinidad, ¿no? A partir de la creación de un Estado se empieza a generar esa historia común, esa cultura común, que sería la nación, ¿no? La nacionalidad, el nacionalismo, ¿no? Pero, por ejemplo, la nación mapuche es una nación, los une una historia común, los unen ciertos atributos culturales, los une una lengua, los une un modo de pensar, los une una religión, ¿no? Lo mismo para todas las naciones, los pueblos, naciones aborígenes. Esa es la categoría. Entonces, cuando decimos los Wichí, estamos hablando de un pueblo-nación, ¿no? Pueblo originario, nación originaria. Adentro de esa categoría grande que es el pueblo-nación, que son todos los mapuches, y aparte que son transnacionales, porque mapuches hay en Chile, hay en Argentina, guaraníes hay en Argentina, en Paraguay, en Brasil, ¿no? O sea, las naciones trascienden
los estados muchas veces, ¿no? Dentro de lo que es esa nación, lo que tenemos son comunidades, ¿no? Organizaciones más pequeñas, más locales. Y adentro de las comunidades, los grupos familiares, ¿no? Tenemos como estas tres grandes categorías, ¿no? El pueblo-nación, la comunidad y el grupo familiar, ¿no? La familia más nuclear. ¿Por qué insisto sobre esto? Porque muchas veces caemos en decir la comunidad mapuche, la comunidad com. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál sería? Porque el pueblo mapuche es una cosa, ¿no? La nación mapuche es una cosa, pero, pero la comunidad es otra, es un espacio mucho más chico, ¿no? Es la comunidad, es una asociación más local, más pequeña, de grupos familiares diferentes, ¿no? Entonces, muchas veces vemos decir en los medios de comunicación, porque la comunidad mapuche prende en fuego a todos los edificios, aparte son chilenas, ¿no? O sea, la comunidad mapuche, ¿cuál? Que todo el pueblo mapuche, toda la nación mapuche hace eso. Bueno, hay también mucho mala intención en cómo comunicar al respecto, ¿no? Por querer bajar una línea de pensamiento, por querer estigmatizar a estos pueblos, como decíamos recién, ¿no? Como inferiores, como enemigos del progreso, como enemigos del Estado. Bueno, nada, el mismo discurso que hace 500 años, nada nuevo, ¿no? Pero bueno, por eso. Y aparte otra cosa, también que ya venimos mencionando, esta cuestión de no idealizar a, a las comunidades y a los grupos humanos que por el hecho de son originarios son buenos, son buenitos, son armónicos, ¿no? O sea, hay casos que ya vamos a ver la clase que viene de comunidades que obviamente tienen su conflicto interno, como cualquier sociedad. Es lo que decíamos al principio de la materia con cómo pensar a las sociedades humanas. El tema del conflicto interno, no están en armonía. Hay intereses de todo tipo y color, hay relaciones de poder de todo tipo y color. Eh, y no solo eso, sino que también hay ciertas comunidades particulares dentro de un pueblo mayor, de un pueblo nación mayor, que tal vez actúan de manera en que no está toda la nación de acuerdo con lo mismo, ¿no? El caso de Mapuche en el sur es muy emblemático en ese sentido. Hay comunidades muy pequeñas que realizan acciones de lucha que no están que no, con las cuales otros pueblos, otras comunidades no están de acuerdo, ¿no? Comunidades mapuches llevan a cabo protestas de un tipo, una gestión de un tipo para reivindicar sus derechos y otros lo hacen de otra manera. Y bueno, a veces incluso es contraproducente eso, la lucha, digamos, porque atenta contra lo que se ha ganado con la lucha pacífica, con los arreglos entre ciertas comunidades y el Estado, con los arreglos que ha tenido ciertas comunidades con parques nacionales, ¿no? Entonces, digamos, otra metodología de lucha que utilizan otros, tal vez mucho más violenta, termina ensuciando la lucha más pacífica de otros, ¿no? Es muy complejo el tema. No hay una manera de hacerlo bien o una manera de hacerlo mal. Porque por otro lado, si a vos te discriminaron toda tu vida, si no tenés casa, si no tuviste educación, ¿no? Si fuiste inferiorizado en todos lados, si el Estado nunca te dio respuesta, y vas a ir a pedir amablemente, y si ya pediste amablemente 400 veces, ¿qué vas a hacer? Y vas a agarrar, bueno, dejo de hablar acá porque esto está quedando grabado. Entonces, bueno, nada, lo que voy es que es muy compleja la situación, ¿no? Como que no es que todo algo está bien o está mal. Insisto sobre esto para no idealizar, ¿no? Y tener estas discusiones en mente. Muy bien. Bueno, espero que se haya entendido estas reflexiones que me interesaba traerles al día de hoy. Conclusión, no somos nosotros quienes tenemos que decidir quiénes son los pueblos originarios, básicamente, ¿no? Algo que parece muy obvio dicho así, pero créanme que desde el discurso hegemónico vamos a escuchar muchas veces que se impone al otro qué debe cumplir, qué requisitos debe cumplir para ser indio o no serlo, ¿no? Para ser aborigen o no serlo. Así que eso por un lado. El criterio que se utiliza, que se debe utilizar hoy en día,
no es el mantener ciertas costumbres, no es el hablar la lengua, no es el color de piel o la forma de los rasgos, y tampoco es las actividades económicas ancestrales que realicen, sino que es el autorreconocimiento. Obviamente que el autorreconocimiento muy posiblemente se base en alguna de estas cuestiones, ¿no? Seguramente, seguramente. Pero no ese es el tema, no ese es el criterio. El criterio es cómo se siente la persona, ¿no? Así que bueno, espero que haber sido claro. Espero sus comentarios por aquí abajo. Eh, y, mm, y bueno, cualquier cosita, cualquier duda también pueden anotarla en los comentarios o la vemos la clase que viene.